Madre soltera descubre que su ex fingió su muerte para escapar. Nadie sabe que el día que supuestamente mi esposo murió, yo estaba comprando pañales en el supermercado con mi bebé de 6 meses en brazos. Mi teléfono sonó. Era su hermano Javier. Su voz sonaba extraña, entrecortada. Necesito que vengas a casa. Es sobre Daniel. Pasó algo. Mi corazón se detuvo. Dejé el carrito a mitad del pasillo, corrí al auto. Manejé los 15 minutos hasta la casa de sus padres, sintiendo que el mundo se desmoronaba. Cuando llegué, toda la familia estaba ahí. Su madre lloraba desconsolada en el sofá. Su padre tenía la mirada perdida. Javier me recibió en la puerta y me llevó aparte. Hubo un accidente. Daniel iba manejando por la carretera. Su auto se salió del camino y cayó al río. No encontraron el cuerpo. Pero las palabras se perdieron en el aire. No entendía. No podía entender a mi esposo, el padre de mi hijo. No podía estar muerto. Los días siguientes fueron borrosos. Vinieron policías e investigadores. Decían que era común en ese tipo de accidentes no encontrar el cuerpo de inmediato, que el río tenía corrientes fuertes, que seguirían buscando. Mientras tanto, había que hacer arreglos. Un funeral sin cuerpo, un memorial. Cientos de personas viniendo a dar el pésame. Todos me miraban con lástima. Pobre Mariana, tan joven, con un bebé. Horrible. Yo estaba en shock. No lloraba. No podía. Todo se sentía irreal, como una pesadilla de la que despertaría en cualquier momento. Pero no despertaba Ann. Los días pasaban, la búsqueda continuaba, nada. Ann finalmente, después de 2 semanas, la declararon infructuosa. Nos dijeron que asumiéramos lo peor, que hiciéramos el funeral, que comenzáramos el proceso de duelo. El funeral fue un viernes lluvioso, cientos de personas, un ataúd vacío, fotos de Daniel por todos lados. Sonriendo, feliz en vivo. Yo me senté en la primera fila con mi bebé Santiago en brazos. Escuché a la gente hablar de lo buen hombre que era, lo buen hijo, buen esposo, buen padre. Yo asentía, pero algo dentro de mí no encajaba, algo no se sentía bien. Daniel y yo nos habíamos casado 3 años atrás. Fue un romance rápido. Nos conocimos en una fiesta. Hubo química inmediata. A los 6 meses ya vivíamos juntos. Al año nos casamos. Cuando quedé embarazada, él pareció feliz y emocionado. Pero después del nacimiento de Santiago, algo cambió, se volvió distante. Llegaba tarde del trabajo. Pasaba horas en su teléfono. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, me decía que sí, aunque solo estaba estresado con el trabajo. Las semanas después del funeral fueron las más oscuras de mi vida. Tenía que cuidar a Santiago sola, tramitar papeles, lidiar con el seguro de vida, pagar cuentas, todo mientras procesaba que supuestamente era viuda a los 28 años. La familia de Daniel me apoyaban. Venían a visitarnos, me ayudaban con dinero y con comida, con lo que necesitara, pero nada llenaba el vacío. 2 meses después del accidente estaba organizando las cosas de Daniel. Su ropa, sus documentos, su computadora. Necesitaba decidir qué guardar para Santiago y qué donar Avery su laptop. No tenía contraseña. Empecé a revisar sus archivos, fotos, videos, documentos de trabajo. Entonces encontré una carpeta oculta. Se llamaba Backup de Avery. Dentro había correos, cientos de correos. Entre Daniel y alguien llamado Emma Loss, empecé a leer. Mi corazón empezó a acelerarse. Eran correos de amor. Deplanation de una vida juntos. Me decía que ya no soportaba esconderse, que quería que Daniel dejara a su esposa, que hiciera las cosas bien. Daniel respondía que lo haría, que solo necesitaba tiempo, que me amaba, pero que no era feliz, que necesitaba ser libre. Seguí leyendo. A los correos se volvieron más urgentes. Me amenazaba con contarme todo si Daniel no tomaba una decisión. Daniel le pedía paciencia. Decía que tenía un plan para poder estar juntos, sin las complicaciones de un divorcio, sin tener que dividir bienes, sin tener que pagar manutención. Las fechas de los últimos correos eran de 3 semanas antes del supuesto accidente. Me quedé mirando la pantalla sin poder respirar. No podía ser lo que estaba pensando. No podía ser que Daniel
Mi mente se negaba a completar el pensamiento, pero mientras más leía, más claro estaba. El accidente no había sido accidente. Daniel había fingido su propia muerte para estar con Eman para escapar de Mien de Santiago, de sus responsabilidades. Llamé a un investigador privado. Le mostré los correos. La conté mis sospechas. Él dijo que investigaría. 2 semanas después, me llamó. Me pidió que nos viéramos. Cuando llegué a su oficina, tenía un expediente grueso sobre su escritorio en me. Senté. Él empezó a explicar. Daniel está vivo. Señora, viviendo en otra ciudad con una mujer llamada Mónica, compraron una casa. Él trabaja bajo un nombre falso. Básicamente, empezó una vida nueva. Me mostró fotos a Daniel sonriendo, abrazando a una mujer, entrando y saliendo de una casa, comprando en el supermercado vivo, completamente vivo, mientras su familia lloraba su muerte. Mientras yo criaba a su hijo sola, mientras todos pensábamos que había muerto. Él estaba simplemente viviendo otra vida, como si nosotros nunca hubiéramos existido. La rabia que sentí en ese momento fue como nada que hubiera experimentado antes. No era solo rabia, era traición, era incredulidad, era dolor, todo mezclado en una bola de fuego en mi pecho. Le pregunté al investigador qué podía hacer. Él dijo que podía reportarlo a la policía, que fingir tu muerte es fraude. Especialmente si había cobrado seguros, si había abandonado obligaciones legales, me dio toda la información que necesitaba en direcciones en documentos en pruebas. Fui directo a la policía, presenté todo en los correos, las fotos, en los documentos. Los oficiales estaban tan sorprendidos como yo. Dijeron que iniciarían una investigación, que si era cierto Daniel enfrentaría cargos serios en fraude en abandono de menor. Posiblemente Mason me dijeron que tomara unos días mientras procesaban todo. Le conté a la familia de Daniel en su madre. Se desmayó. Su padre se puso furioso. Javier no podía creerlo. Todos habían llorado su muerte. Habían sufrido. Y todo había sido mentira. Una mentira elaborada para que Daniel pudiera escapar sin consecuencias. La familia quiso ir conmigo cuando la policía fuera a arrestarlo. Yo no, que esto era algo que necesitaba ver sola. La policía programó la intervención para un martes por la mañana. Me pidieron que fuera, pero que me quedara en el auto, que no interviniera. Solo querían que confirmara que era él. Manejamos 3 horas hasta la ciudad donde supuestamente vivía. Llegamos a una casa bonita, suburbana, con jardín y cerca blanca. Se veía perfecta como ansueno, como la vida que debimos haber tenido juntos. Los oficiales tocaron la puerta. Una mujer abrió. Debía tener unos 30 años. Cabello rubio bonita. Confundida por ver policías. Preguntó si había algún problema. Ellos preguntaron por Daniel Méndez. Ella dijo que ahí no vivía nadie con ese nombre. Entonces apareció el detrás de ella, con una taza de café en la mano. Con el cabello más corto, con barba, que antes no tenía. Pero era él, inconfundiblemente él. Lo vi palidecer cuando vio a los policías. Intentó retroceder en ellos entraron. Le dijeron que estaba bajo arresto. La mujer gritaba. Preguntaba qué pasaba. ¿Quién era Daniel Méndez? Los oficiales le explicaban que el hombre que ella conocía no era quien decía ser. Que había fingido su muerte. Que tenía una esposa, un hijo. Que había cometido fraude. Daniel me vio entonces a través de la ventana del auto. Nuestros ojos se encontraron. Vi miedo en culpa, pero no arrepentimiento. Solo miedo de haber sido atrapado. Los oficiales lo esposaron. Lo llevaron a la autopatrulla. Pasó junto a mí. Mariana, por favor. ¿Puedo explicar? No respondí. No había nada que explicar. Sus acciones lo decían todo. El juicio fue rápido. Daniel se declaró culpable. Su abogado argumentó por compasión. Dijo que Daniel había entrado en pánico, que se había sentido atrapado, que había tomado decisiones terribles. El juez no fue compasivo. Dijo que las acciones de Daniel no solo habían sido ilegales, sino crueles, que había causado sufrimiento innecesario
a docenas de personas. Los sentenció a 5 años de prisión por fraude, más restitución del dinero del seguro, más obligación de manutención retroactiva y futura para Santiago. La mujer con la que vivían Mónica vino a hablar conmigo después del juicio. Estaba destrozada. Ann dijo que no sabía nada, que Daniel le había dicho que estaba divorciado, que no tenía hijos. Ann que había empezado de cero. Ella también había sido víctima de sus mentiras. Le creían porque vi en sus ojos el mismo dolor que yo había sentido. El dolor de descubrir que la persona que amas no es quien dice ser. Santiago tiene ahora 2 años. Es un niño feliz, curioso, lleno de vida. No recuerda a su padre. Probablemente nunca lo hará. Y tal vez eso sea lo mejor. Cuando tenga edad suficiente, le contaré la verdad. No para que odie a su padre, sino para que entienda que las acciones tienen consecuencias. Que huir nunca es la respuesta. Que el valor real está en enfrentar tus problemas, no en escapar de ellos. Pasé por mucho después de todo esto. En terapia. Aprendí a procesar la traición, a soltar la rabia, a perdonar no por Daniel sino por mí, porque cargar ese peso me estaba destruyendo. Aprendí que el perdón no significa olvidar, no significa reconciliar, solo significa dejar de permitir que el dolor del pasado controle tu presente. Eventualmente pude abrir mi corazón otra vez. Conocí a Marcos 2 años después. Me lo presentó una amiga. Fue honesto desde el principio. Me contó sobre su divorcio, sus hijos, sus miedos. Yo le conté mi historia, toda la supuesta muerte, el descubrimiento, el juicio. Todo esperé que saliera corriendo. No lo hizo, solo me abrazó. Y dijo que lamentaba que hubiera pasado por eso, que merecía mucho más. Marcos y yo llevamos 3 años juntos. No nos hemos casado, no tenemos prisa. Pero construimos una relación sólida, basada en honestidad, en comunicación, en respeto. Sus hijos y Santiago se llevan bien. Somos una familia rara, remendada, pero real. Y eso es lo que importa. Daniel saldrá de prisión en 2 años. No sé si intentará contactarme. Contactar a Santiago. Si lo hace, tendré que decidir qué hacer. Parte de mí piensa que Santiago merece conocer a su padre. Otra parte piensa que merece estar protegido de alguien capaz de abandonarlo tan cruelmente. Tomaré esa decisión cuando llegue el momento. Por ahora, me enfoco en darle a Santiago la mejor vida posible. Esta experiencia me enseñó que las personas son capaces de cosas inimaginables cuando sienten que están atrapadas, que el miedo puede hacer que tomes las decisiones más destructivas. Pero también me enseñó que eres más fuerte de lo que crees, que puedes sobrevivir a la peor traición, que puedes reconstruir desde las cenizas, que el final de algo horrible puede ser el principio de algo hermoso. Si estás pasando por algo similar, si alguien te ha traicionado de una forma inimaginable, quiero que sepas que vas a sobrevivir, que el dolor eventualmente disminuirá, que volverás a confiar a amar a vivir. No será fácil, no será rápido, pero sucederá porque eres más fuerte de lo que crees, porque mereces una vida llena de amor verdadero, no de mentiras, y porque hay gente buena esperando conocerte. La muerte fingida de mi esposo me enseñó que a veces la peor pesadilla es descubrir que la persona que amaste nunca existió. Pero también me enseñó que puedes crear una vida nueva, mejor, más auténtica. Y eso nadie te lo puede quitar. Si esta historia te recordó que puedes sobrevivir a lo imposible, te invito a que te suscribas, porque todas necesitamos recordar que somos más fuertes de lo que creemos.